Amén, amén. Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este nuevo programa que tenemos en el día de hoy. Y hoy el tema es el de la iglesia. Lo hemos titulado Busca y asiste a la iglesia adecuada. Tenemos la Biblia para nuevos creyentes y en la página A37 tiene ese título, Busca y asiste a la iglesia adecuada. Cuando yo vi este título, busca una iglesia y asiste a la iglesia adecuada, quiere decir que hay iglesias que no son adecuadas, hay iglesias que no son correctas, que no están en donde deberían estar, que no son cristianas, que no son bíblicas. Y de ese tema es el que vamos a hablar, mi hermana Marta, mi hermana Sandra, quienes estamos en el día de hoy, y Eugenia, que está haciendo la grabación. Estamos acompañando a mi hermana Denise Hernández, que ayer falleció su mamá, la hermana María, la mayor de esta iglesia, la persona más anciana que teníamos, 99 años de edad, casi toda su vida en su iglesia, en esta iglesia, el Príncipe de Paz, y nos deja un recuerdo grandísimo, un grato recuerdo de una mujer muy paciente, muy tranquila, muy espiritual, colaboradora, generosa. Y así vamos a recordarla por mucho tiempo. Parece que Denise va a venir, entonces esperamos que ella les pueda decir a ustedes cómo van a hacer el funeral. Pero desde este momento ya estamos acompañando a su familia en la oración y es algo bonito porque para nosotros la hermana María no ha muerto, la hermana María está descansando y ya está en los brazos de Dios, como siempre decimos, el cuerpo baja a la tierra, el espíritu sube a Dios, y el alma se queda en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Así que así como ella va a estar allí en el trono de nuestro Señor, también los recuerdos van a quedar con nosotros siempre. Entonces, mucha paz, consuelo y acompañamiento a la familia Hernández, a sus nietos, a la hija, a sus hijos, de la hermana. Y es una hija que tiene a Denise porque la hermana Alfa y Diana ya partieron para la casa del Señor. Se le habían adelantado a mi hermana María. María Hernández, que Dios la tenga en su reino. Bueno, muy bien, y por eso es importante la iglesia, porque ella vivió siempre en la iglesia. Yo les digo a los hermanos, ¿qué sería de mí? Yo pienso y les lo cuento, ¿qué sería de mí cuando me llegue el atardecer de mi vida, de mi jornada? Cuando ya me vayan a poner en el sepulcro, allí en el ataúd, cuando ya vaya a partir y que yo haya dejado a Cristo, que yo haya dejado de laborar en la iglesia. ¿Con qué cara me presento ante el trono celestial? Es una pregunta que yo me hago. Y entonces me lleno de temor, de amor y de compromiso para continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tema va a ser la iglesia. Le doy el paso a mi hermana Marta y luego vuelvo de nuevo para continuar ya hablando del mismo tema. Bien, buenos días. Dios los bendiga. Es un gusto y un gozo poder saludarlos a los que están lejos y a los que están cercas. La bendición del Señor sea sobre ustedes. Y en esta mañana estamos hablando del tema Busca y asiste a la iglesia adecuada. ¿Por qué es el tema acerca de esto? Porque sabemos que es bíblico. En Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora vemos cómo escoger una iglesia para congregarnos. ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Eres un nuevo convertido y no sabes dónde congregarte? ¿O te has cambiado de ciudad o de barrio? ¿O quizás la iglesia en la que te encuentras no te ha dado el alimento espiritual necesario? ¿En qué enfocarnos al escoger una iglesia? En la iglesia debe tener o ser una doctrina o su mensaje cristocéntrica, que todo gire alrededor de Cristo Jesús, Señor nuestro. El fundamento bíblico, sabemos que el fundamento es Cristo. La iglesia debe enviar un mensaje bíblico. La palabra de Dios sea lo único que dirige espiritualmente a los creyentes. Ningún otro libro, solo la Biblia. Las predicaciones sean con base a las Escrituras.
exponiendo toda la Biblia, la cruz, la gracia, la fe, primeramente pues en Cristo, sabemos que la salvación, la santidad, la enseñanza debe ser la Biblia. Si alguna iglesia no tiene estas bases, no es la iglesia correcta. Nunca escojas una iglesia porque allí hay gente importante, porque a ti te parece que hay gente con dinero, o porque es una iglesia muy elegante. No, lo que debes de escoger es una iglesia en donde tú vayas a adorar, a alabar y a formar parte del cuerpo de Cristo. Ser miembros de la iglesia es ser miembro del cuerpo de Cristo. Por esto la palabra de Dios dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Debes buscar una iglesia que tenga las cualidades y características de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, solo cualidades y características. No una iglesia como dice la mayoría de las personas, una iglesia como la primera iglesia, no. En Hechos 2:41 vamos a ver que buscamos una iglesia en la base a la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahora tenemos a la hermanita Sandra con nosotros. Sí, hola, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí y espero que la palabra les llegue muy dentro de su corazón. Buscando una iglesia. Son muchas las razones que llevan a la gente a visitar una iglesia. Algunos van solo en ocasiones especiales, para complacer a alguien. Para otros la iglesia es un lugar donde pueden encontrarle el propósito a la vida cuando las cosas pierden el sentido. La iglesia puede ser una fuente de aliento y esperanza cuando la vida se pone difícil. Además, puede ser un refugio de las muchas distracciones externas y ofrecer experiencias religiosas significativas. Igualmente, puede ser un buen lugar para forjar y cultivar relaciones con otras personas para juntos servir e impactar a su comunidad. La Biblia indica que la iglesia no es solo un lugar físico, sino también un grupo especial de personas. Estas personas no son especiales porque van a la iglesia o se dedican a hacer buenas obras en la iglesia. Son especiales porque tienen una relación personal con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Han reconocido el amor de Dios por ellos y han recibido su perdón, y eso los impulsa a reunirse, no por obligación, sino porque desean adorar y servirle a Dios. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. La Biblia dice, ¿por qué tanto amó Dios al mundo, que dio a su único unigénito Jesucristo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Juan 3:16. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia, lo que significa una vida completa y llena de propósito. Juan 10:10. Somos pecadores y estamos separados de Dios. Todos hemos hecho, pensado o dicho cosas malas, lo cual la Biblia llama pecado. La Biblia dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Las consecuencias o la paga del pecado es muerte, separación espiritual de Dios. Romanos 6:23. Las buenas nuevas, ¿verdad? Dios envió a su Hijo a morir por sus pecados. Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir con Él eternamente. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero no terminó con su muerte en la cruz, resucitó y vive todavía. Cristo por nuestros pecados fue sepultado. Resucitó al tercer día según la Escritura, se apareció a Pedro y luego a los 12 discípulos. Después se apareció a más de 500. Eso es en primera de Corintios 15:6. Así es. Jesús es el único camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Te gustaría orar para recibir el perdón de Dios? No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios cuando tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Solo tienes que reconocer que eres pecador, que Cristo murió por nuestros pecados y pedir con una oración su perdón. Orar es simplemente hablar con Dios. Él te conoce y te ama. Lo más importante para Él es la actitud de tu corazón, la honestidad, y seguiremos a hacer la siguiente oración para aceptar a Jesucristo como Salvador. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador, te pido perdón y me aparto del pecado. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme una nueva vida. Te entrego el control de mi vida, te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Confío en ti como mi Señor y Salvador por el resto de mi vida. En tu nombre, amén. Muchas gracias. Amén. Ahora le paso al pastor Ricardo. Sí, muy bien, hermanos. Vea, estamos hablando del tema de busca la iglesia adecuada. ¿Cómo asistir a una iglesia adecuada? Busca y asiste a la iglesia adecuada. Ya estamos abriendo el panorama, estamos abriendo el fundamento bíblico, estamos diciendo las cualidades de la iglesia. Pero vamos a recordar un poco la historia. Cuando vamos a Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, dice, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Así es, hermanos, que aquí es donde aparece por primera vez la palabra iglesia. Pero les quiero explicar lo siguiente. Está bien, Jesucristo constituyó la iglesia. Cuando Él estaba predicando, Él dijo, haré una iglesia sobre el fundamento de los discípulos. Yo seré la piedra angular. De eso lo describe ya Pablo después. Y entonces la iglesia, ¿qué es? ¿Qué es esa iglesia? ¿Qué es esa sociedad? Tenemos que remitirnos a Pablo. Porque uno dice, ¿cuál fue el éxito de Pablo? En la historia de la iglesia, cuando uno mira y busca, hay muchísimos cristianismos. Muchos. Está un cristianismo que dice esto, el otro que dice aquello, el otro que le pone esta carga y así. Hay muchísimos cristianismos. Hay un libro muy bonito de Antonio Piñero que se llama Los cristianismos derrotados. Porque al final de esos 20 cristianismos que habían, el único que quedó fue el que tenemos en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de Pablo. Las 7 cartas que son originales de Pablo,
7 cartas que dicen que posiblemente son de Pablo, son 14, y luego 7 cartas que llamamos apostólicas. En total, el Nuevo Testamento lo forman 27 escritos. ¿Qué dicen esos escritos? Esos escritos hablan de cómo debe ser formada la iglesia. Y la iglesia, según Pablo, si uno mira la doctrina del Nuevo Testamento, cuyo fundamento es San Pablo, porque ese es prácticamente, recorre toda la Biblia. Los primeros escritos de la Biblia son las cartas de Pablo. Después aparecen las otras cartas y luego aparecen los evangelios. O sea que así se va formando el canon bíblico. Y esos fueron los que escogieron. ¿Cuál fue el éxito de Pablo? ¿Por qué fue el éxito de Pablo? Eso lo voy a decir en la otro episodio porque se me acabó el tiempo. Sigue la hermana Marta. Yo no sé por qué a veces me viene Berta. Y es que está que viene la hermana Berta, pero no ha venido. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Necesitamos compañerismo con otros creyentes. Necesitamos ejercer y practicar los dones y talentos que Dios nos dio para edificación de la iglesia. En Efesios vemos que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es, buscamos una iglesia para congregarnos, donde se enseñe, se predique que somos salvos para trabajar en la obra del Señor. Y que no todo gire en derredor del pastor o de los líderes o de alguien que tenga mucho dinero dentro de la congregación. No, una iglesia donde todo gire alrededor de obedecer la palabra, obedecer a Cristo, trabajar en la obra de Dios y no trabajar agradando a los hombres. Dios sea el primero, Dios sea nuestra prioridad en base a la palabra. Las Escrituras, la Biblia. Y leemos que Cristo mismo nos constituyó a cada quien una responsabilidad, un don, un talento para desarrollar un trabajo, un rol dentro de la iglesia para edificación. Esto es para crecimiento de la iglesia. La iglesia que predique y practique lo que enseña la Biblia, lo aprendido, lo pone en práctica, se lleva a la acción, se da testimonio de una vida alineada a la palabra de Dios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sin duda alguna, escoger una iglesia para congregarse es una decisión muy importante para la madurez, el crecimiento y bienestar espiritual. El pertenecer a una iglesia, congregarse, primero es para estar en comunión unos con los otros, adorando juntos, alabando y exaltando el nombre de Dios juntos en armonía, y servir a Dios en las diferentes áreas, desarrollando los dones y talentos. No es bueno congregarse y estar pasivo, ya soy salvo y ya. No, debemos comprender que la salvación recibida es para ayudar a otros a venir a los pies de Cristo. Esto es obra de evangelismo, a evangelizar, llevar las buenas nuevas. La iglesia debe instruir a los congregantes a llevar, publicar el mensaje de salvación. Ahora está con nosotros la hermanita Sandra. Amén. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. Jesucristo declaró: edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Sin importar cómo lo interpreten los hombres, este versículo habla de una sola iglesia. Cristo continuó: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él prometió que su iglesia nunca podría ser destruida. Más de 2,000 organizaciones que se profesan cristianas en los Estados Unidos han sido edificadas por hombres. Otra iglesia es comenzada cada 3 días. Los cálculos colocan el número de cristianos profesos por encima de 2 billones. Y aunque la asistencia a las iglesias parece estar aumentando, no le está haciendo tan rápido como lo está haciendo la confusión que rodea a la pregunta: ¿cuál es la iglesia correcta?
Aunque se ha dicho, no se puede ser todas que estén equivocadas, es más correcto decir, no puede ser que todas estén correctas. Si Cristo edificó su iglesia como Él dijo, entonces esta puede ser encontrada en algún lugar de la tierra hoy día. Y esa es la única iglesia correcta. Pero debemos preguntar cómo la encontramos, qué estamos buscando, cómo la identificamos y cómo la reconocemos si la vemos. En las tradiciones del hombre, los hombres, Cristo dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. En el recuerdo paralelo de Marcos, él continuó, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. Y he comprendido que inmediatamente que esta tenía que existir porque la iglesia correcta, pues para mí es la palabra. Como yo estaba confusa por mucho tiempo, muchos años, pero cuando encontré la iglesia correcta es encontrarse uno mismo, aceptar a Cristo y leer la palabra. Yo digo que sin eso no existe la iglesia, porque la iglesia la unimos nosotros mismos. ¿Y cómo? Pues en ser salvos, ¿verdad? Y seguir el camino. Muchas gracias y ahora continúa el pastor Ricardo. Muy bien, apreciados hermanos. Entonces les quería recordar cómo fue el inicio de la iglesia cuando Pablo fue el iniciador del cristianismo, porque Jesucristo no fue cristiano. Yo siempre digo Jesucristo no fue cristiano, como Buda no fue budista, como Mahoma no fue musulmán. Ellos empezaron, Jesucristo toda la vida fue judío y murió judío. Y lo mataron los judíos precisamente porque él trajo una novedad, trajo algo nuevo. Los discípulos de Jesucristo fueron los que crearon el cristianismo. Pues más tarde, por allá, años después, es que le dicen al grupo de Jesús, le dicen cristianos. O sea, aparece el cristianismo. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué el gran éxito? Por tres cosas. Mire, si leemos el Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas de Pablo, las cartas universales, nos damos cuenta que el primer punto es que hay una claridad en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina que hay en el Nuevo Testamento? Es que la salvación es por gracia, mas no por obras, que todos somos pecadores, que Dios es amor, pero también es juez, nos castiga. Dice que no declara inocente al culpable y el alma que pecar esa morirá. Pero que en su infinito amor dice que envió a su Hijo Jesucristo y que por fe en la obra, en el acto que hizo Jesucristo de expiación, de morir y resucitar, en ese acto nosotros lo creemos y por esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo es que somos salvos. Gracia, pecado, Dios, Cristo y fe. Una doctrina clarísima, 5 puntos. Y luego, segundo, una disciplina, hermanos, estricta. En la primera, si leemos en Hechos 15, en la primera comunidad cristiana, si leemos en Hechos 15, vemos un conflicto. Pablo dice, es que la disciplina se puede adaptar, la doctrina no se puede cambiar, pero la disciplina sí. Entonces los judíos que querían ser cristianos, que querían gracia, pecado, Dios, Cristo y fe, lo aceptaban muy bien, querían que se circuncidaran los nuevos cristianos, los gentiles. Y entonces tuvieron un conflicto terrible en Antioquía y suben a Jerusalén a buscar a los otros compañeros, a los discípulos de Jesús. Y allí resuelven el caso. Y lo resolvieron de la siguiente manera. Los judíos tienen que cumplir gracia, pecado, Dios, Cristo y fe, pero se pueden circuncidar. Es disciplina. Y los gentiles tienen que cumplir la doctrina, gracia, pecado, Dios, Cristo y fe, pero no se tienen que circuncidar. ¿Sí? La disciplina. O sea, había una disciplina clara. Y tercero, se me acabó el tiempo, pero lo voy a decir. El tercero es la ayuda social. En la época de Pablo, en la época del primer siglo, que eran los romanos los que estaban ahí, los judíos, había una mortandad infantil terrible. Había un hambre
horrible. Por eso era que ellos juntaban todo y lo ponían en la mano de los apóstoles. Por eso Pablo hacía colectas ya después, porque era terrible, no había una ayuda social. Y los cristianos empezaron a organizarse. Se prohibió el aborto, había muchos abortos. Si hoy día hay abortos, en esa época abortaba la gente muchísimo, había muchísima mortandad infantil. Empezaron a proteger la familia, hermano. Y de eso, con eso yo creo que voy a terminar en el próximo episodio. Le voy a dar paso a mi hermana Marta, pero sin antes recordarles que había una doctrina clara, una disciplina llevadera y una ayuda social concreta para ayudar al que más sufría, a los más vulnerables. Esos 3 puntos fue el éxito de Pablo y el éxito del cristianismo, de la iglesia. Esa es la iglesia adecuada, la que tiene esos 3 puntos. Bien, continuamos. ¿Cómo saber cuál es la iglesia correcta para congregarse? El que una iglesia sea la verdadera iglesia o no se determina comparando sus enseñanzas y prácticas. Por ejemplo, en Hechos 20, 17 al 38, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar con los líderes de la iglesia de la gran ciudad de Éfeso, cara a cara, y por última vez en ese pasaje, él les dice que los falsos maestros no solo vendrán entre ellos, sino vendrán de ellos. Dice en el versículo 29 del capítulo 20 y el versículo 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo no declara que deberán seguir a la primera iglesia organizada como salvaguarda para la verdad, más bien recomienda o los encomienda a la salvaguarda de Dios y a la palabra. La dependencia de la palabra de Dios, no depender de ciertos personajes o individuos que han tenido ciertas ideas según muy brillantes. En Gálatas 1, comenzando del 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, ¿qué es un anatema? Son ideas que perjudican a la verdad de la palabra y debe de ser echado fuera. Esto es lo que significa. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siendo de Cristo, siervo de Cristo. La Escritura, cuando es estudiada fielmente, siempre nos llevará a la verdad. La Escritura es el factor determinante para saber cuál es la iglesia verdadera. Es especialmente importante comparar la enseñanza de la iglesia con la Escritura, la Biblia, los puntos centrales, la deidad y humanidad de Cristo, la expiación del pecado a través de su sangre, de su muerte en la cruz del Calvario, la salvación y salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, creyendo que es el único y suficiente Salvador del mundo, y creer completamente toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin aumentar ni disminuir su palabra. Esta es la verdadera iglesia que todo creyente debe buscar cuando le es necesario cambiar por diferentes motivos. Y a los nuevos convertidos, nuevos congregantes, no siguiendo fábulas o historias, tradiciones o ideas de personas que lucran con el evangelio. Que estos personajes solo lo hacen con un interés propio y no por amor a las almas. Almas que Dios desea que vengan a Él y se afirmen en el camino correcto. Ahora tenemos a la hermanita Sandra. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. La iglesia de Dios, compuesta de muchas congregaciones de santos, había de reflejar paz, no confusión. Usted no necesita estar confundido acerca de la identidad de la verdadera iglesia. Dios ordena examinarlo todo, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Aunque eso ciertamente se refiere a los asuntos bíblicos, no al auto que usted conduce o la casa que usted compra, ciertamente sí dice que todas las cosas, no algunas cosas, deben ser examinadas. Ciertamente Dios no excluiría algo de tal magnitud, de tal vital importancia.
como lo es el asunto de dónde se encuentra su verdadera iglesia. Y él nunca les diría enfáticamente a las personas que probarán cosas que no pueden ser probadas. Su Biblia declara: Dios no es de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, el contexto demuestra que esto se refiere a todas las congregaciones de la verdadera iglesia, no a todas las organizaciones de hombres de los santos. 1 Corintios 14:33. Cristo entendió que su iglesia, su manada pequeña, sería perseguida y despreciada por el mundo justo antes de su crucifixión. Él advirtió: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. En el versículo anterior del contexto, Jesús les había recordado a sus discípulos: yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo fue perseguido hasta el punto de una horrible crucifixión. Después de una noche de brutal tortura, por tanto, la verdadera iglesia también podría esperar ser perseguida y odiada. Aquellos dentro de ella no son del mundo. El mundo percibe esto y los odia por ello. Romanos 8:7. Cristo usó a Pablo para registrar, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. 1 Timoteo 3:12. La palabra todos significa exactamente eso. Muchas gracias y ahora continuamos con el pastor. Muy bien, para terminar mi participación en el día de hoy, apreciados hermanos, que estamos hablando del tema busca y asiste a la iglesia adecuada. ¿Por qué escogimos este tema? Porque las iglesias están cerradas y en este momento las van a volver a abrir. Yo me pregunto, ¿vas a seguir yendo a la iglesia en la cual no te ayudó durante este tiempo? Ni se percató de que tú existías, de que nadie te llamó, hay personas que era mejor esconderse, ni allí quedarse inquietico y ni ellos recordaron su iglesia, es cierto. Pero puede ser que necesitando la iglesia no respondieron. Por eso hemos buscado este tema. ¿Cuál es la iglesia adecuada? Creo que muchas personas después de esta epidemia, después de este escondite que se hicieron, no van a volver a la iglesia. Primero porque no van a tener salud para ir o aliento para regresar o se van a morir. Y segundo porque ya se enfriaron. Pero sabemos que la iglesia es muy importante. Otros se acostumbraron a ver los videos y leer un libro o esto porque creen que es la iglesia. No es la iglesia. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo viviente. Y el éxito que les decía de Pablo es ese, que tenía una doctrina clara, que está toda en el Nuevo Testamento, tenía una disciplina fácil de llevar, mi yugo llevadero y mi carga liviana, venid a mí, yo no los echaré afuera, porque eso era gratis, la salvación es gratis, no había que hacer ningún rito, ningún sacrificio raro, disciplinario. Y tercero, había una ayuda social concreta, sobre todo a los niños, se protegía a los niños, no al aborto. La primera iglesia primitiva protegía a los niños, venid a mí los niños. Si Jesús, por el Nuevo Testamento siempre se recordó mucho eso de lo que Jesús hizo con los niños. Las jovencitas se vendían, las mamás pobres con 15, 20 niños y todos muriéndose y con hambre. ¿Qué hacían? Las jovencitas eran esclavas, se vendían como esclavas. El cristianismo primitivo prohibió hacer eso. Y en la sociedad, en la ayuda social, era ayudarle a las personas que más lo necesitaban, a las menos favorecidas, a los más vulnerables. Era una común unidad. Y para terminar, pues traigo lo que dice la Biblia. Voy a ponerles una tareita para que ustedes busquen en su Biblia estos pasajes. El primero es, ¿qué iglesia elegir? Lo encontramos en Hechos 2:42. Si ustedes van a Hechos 2:42, 44, 47, aquí pueden parar el video ya cuando lo vean después. Paran el video, entonces Hechos 2:42, versículo 42, y saltan al versículo 44 y 47, allí está la iglesia que tú debes elegir. ¿Qué se necesita? Necesitamos compañerismo en la iglesia.
Ese es otro punto, el segundo punto, compañerismo, que es una de las cosas importantes, la encontramos en Hebreos 10:25. Tercero, ¿por qué tú necesitas a la iglesia y la iglesia te necesita a ti? Eso lo encontramos en Efesios 4:11-16. Y para terminar, tú tienes un lugar en la iglesia. Y ese lugar lo encuentras en 1 Corintios 12:31. Si tú en cada uno de estos para el video y va y busca, se da cuenta que esos son los 4 fundamentos importantes y pilares para asistir a una iglesia como Jesucristo y como los primeros cristianos la quisieron. Por hoy me despido recordándoles que vamos a hacer un set de televisión. Estamos buscando ayuda económica y en recursos los que ustedes tengan para que podamos poner unas cámaras y poner un escenario y todo bien bonito. Y por eso estamos pidiendo la ayuda en Patreon. Ustedes debajo del video ven un link y ahí pueden depositar dinero, y también las personas físicamente pues nos pueden ayudar, pueden enviar el dinero al Príncipe de Paz 404 Huechapoy, y ahí pues ayudan los benefactores que quieran ayudarnos. Por hoy me despido, bye bye, mañana nos vemos, mañana sábado, Dios mediante, vamos a tener programa y ya nos despedimos. Le doy el paso a mi hermana Marta, bye bye. Bien, como dice el pastor, se reabrirán iglesias. Si tú acudías a una iglesia en donde no se te instruye, no se te da enseñanza, no se te explica lo que tú no entiendes, pues no vas a crecer espiritualmente. Entonces estamos viendo cuál iglesia sí y cuál iglesia no. La iglesia que sí puedes ir a congregarte es aquella que tiene las bases y el fundamento que dijo el pastor, o que digo yo también. Fundamento es Cristo, y nos edificamos sobre Él y sobre la palabra. Entonces, si tú andas buscando dónde congregarte, si tú ves que la iglesia en la que tú te congregabas también aceptan que haya abortos, que las personas cometan adulterio, que vivan en fornicación, que no tengan reverencia ante la presencia de Dios, que todo se vuelva como una emoción, que estás emocionado, que hablas en lenguas en diferentes formas, en diferentes momentos, y que esa iglesia no te daba el alimento espiritual que tú necesitas, que es la palabra de Dios para crecimiento espiritual. Entonces tienes que ir pensando en dónde verdaderamente congregarte, en una iglesia adecuada, en donde se enseñe lo que es la palabra de Dios, la guía. La guía es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, si en una iglesia en donde no se te enseña correctamente, piensa, medita, ora al Señor, lee la palabra, busca en dónde congregarte, pero que sea de acuerdo a la palabra de Dios, que sea de acuerdo a ser obediente a la palabra de Dios, no nomás usarla como un medio de tranquilizar la conciencia, no, la palabra de Dios es para vivirla, la palabra es viva, es llevarla a la acción, es un estilo de vida. Bien, ahora te invito a que te unas conmigo en una oración, porque tú tienes que orar para buscar la iglesia adecuada, sea nuevo convertido o sea que ya te estabas congregando en una iglesia. No te conformes a escuchar palabra a través de los medios. Es bueno, pero no es lo único, porque la palabra de Dios nos invita a congregarnos, a formar parte del cuerpo de Cristo, a venir a crecer juntos, a usar nuestros dones y nuestros talentos. No pongamos nuestros dones y nuestros talentos bajo la tierra como aquel que enterró su talento. No. Cuando nosotros usamos nuestros dones y talentos, también nosotros crecemos y hacemos y ayudamos que los demás crezcan. Ahora oremos para despedir este video. Los esperamos mañana. Bendito Dios y Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Estamos con vida, estamos con salud, pero aún si no viviéramos, sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te pido, Señor, por esos escuchantes que están ahí, atentos,
que quieren aprender, que quieren escuchar de ti, que quieren escuchar el mensaje para aprender cómo caminar correctamente en el camino que tú has trazado, mi Padre amado. Bendícelos, ayúdalos. Abre su entendimiento, regálales de tu sabiduría y de tu inteligencia divina. Haz la luz en su mente y en sus corazones para que ellos comprendan claramente lo que tú deseas de cada uno de nosotros. El propósito que tú tienes para cada uno, que se realice en nuestras vidas. Perfecciona tu obra en cada uno de nosotros. Y también, Señor, oramos para que aquellos que están en esa idea, de tomar esa decisión para saber cuál es la iglesia adecuada en la cual tienen que congregarse. Ayúdalos a que reconozcan si un lugar no es el adecuado, con sinceridad en su corazón, con sinceridad, y que abra, Señor, esa mente para que comprendan que el estar acostumbrados a algo no quiere decir que eso es lo verdadero. Entonces, debemos cambiar si es necesario. Bendito sea el Señor. Y todo sea para honra y gloria del Señor. Seamos obedientes en lo que la palabra de Dios nos enseña. Seamos enseñables. No seamos rebeldes. No seamos que queremos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos humildes, con un corazón contrito y humillado, recibiendo la enseñanza del Señor. Bendito Dios y Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón el privilegio de poder servirte y poder adorarte y poder recibir y dar, porque es más maravilloso, es más bendición dar que recibir. Amén. Bendito sea el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.